Hoy les traigo un tema muy importante para la iglesia, así que vamos a pedir que el Señor use este tema y podamos abrir nuestros ojos y a través de la palabra de Dios, pues tomar decisiones correctas en nuestra vida. Así que oremos. Ha llegado el momento, Padre, de escucharte a ti. Escucharte a través de la voz de tu mensaje. Tú has preparado, Señor, alimento para nosotros. Padre, lo que tú deseas es el bienestar de nuestras almas. Ayúdanos ahora, Padre, no solamente en reverencia y temor a tu presencia, pero también, Señor, a entender que necesitamos escuchar tu palabra. Úsala, Dios, de acuerdo a tu voluntad, a tus designios sobre cada vida. En Jesús oramos. Amén. Si alguien le pidiera que describa a Dios con sus propias palabras, si alguien le dijera, le preguntara, ¿cómo es Dios? ¿Cómo empezaría su descripción? Fíjense, si alguien le pidiera que usted definiera cómo es Dios, ¿cómo usted definiría su descripción? Mi curiosidad no es tanto lo que usted vaya a decir de Dios, pero cómo usted va a empezar su descripción. Esa es mi curiosidad. Usted quizás pueda decir, bueno, para mí Dios es así, así y así. Yo quiero que a través del mensaje de hoy aprendamos a no decir, para mí Dios es así, 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 sino que ustedes aprendan a decir, según las Escrituras, Dios es así, así y así. Hoy yo les quiero hablar del Dios permisivo de la modernidad, algo que está rondando la mente de las personas. Inclusive es un mensaje que infiltran los medios de comunicación. Y nosotros los cristianos que vivimos en este mundo, estamos bajo esta amenaza y bajo este peligro de ser influenciados con estas tendencias, inclusive adoptarlas en nuestra conducta y inclusive en nuestra manera de vivir el cristianismo. Es más, se puede notar que efectivamente hay cristianos que se dejan influenciar por esto, porque lo dejan saber por la manera en que viven el cristianismo. Ya es hora que como cristianos dejemos de escuchar la voz del mundo y escuchemos la voz de Dios. Ya es hora que dejemos de ser amigos del mundo y decidamos ser amigos de Dios. Fíjense, son tantas las filosofías que existen, son tantas que hay allá afuera, que ¿cómo se puede saber que una opinión, una declaración o un concepto es la verdad? ¿Cómo se puede saber? Para nosotros los cristianos no hay problema con esto. Nosotros por fe, ya que por fe vivimos, como acabamos de leer en Romanos capítulo 1, nosotros decimos que la Biblia es la verdad. Jesús lo dijo en Juan 17:7, tu palabra es verdad. Y nosotros sabemos que Jesús en su oración intercesora, él cuando pidió, que no pidió por todo el mundo, sino pidió por los suyos, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Ahora, el mundo rechaza la Biblia como verdad absoluta, mientras que nosotros profesamos que la palabra de Dios es infalible. La prueba del rechazo del mundo está en cómo vive el mundo, sus valores, sus normas, los cuales contradicen totalmente las Escrituras. Entonces nosotros, si por un lado el mundo dice que la Biblia no es verdad absoluta y nosotros decimos que es infalible, ¿cómo entonces saber qué es la verdad? Cuando las cosas son contrarias, no pueden ser todas verdad.
todas sí pueden ser mentiras. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Si algo es contrario, no, las dos no pueden ser verdad. ¿Ok? Las dos cosas sí pueden ser mentiras, pero no pueden ser las dos verdad. La verdad de una va a ser necesariamente que la otra sea mentira. No podemos también confiar en las medias verdades, las cuales son las peores de las mentiras. Y son de las que al diablo le gusta usar mucho. Las medias verdades. Tenemos que tener cuidado con eso. Quiere decir que cada vez que dos contrariedades se enfrentan, hay que definir cuál de ellas es la verdad. Si el mundo vive contrario a la Biblia, una de dos: o están equivocados o está equivocada la Biblia. Claro, ¿qué decimos nosotros? Ellos están equivocados. Líbranos nosotros, Dios, de decir que la Biblia está equivocada, ¿verdad? Sin embargo, el mundo lucha. El mundo lucha porque allá afuera corren muchas filosofías que quieren decir que son la verdad. Para una respuesta satisfactoria y fácil, los filósofos han inventado un proceso que se llama relativismo. ¿Ha escuchado usted eso? Del relativismo. O sea que todo es relativo, todo es pertinente. Eso anda por allá afuera. Y precisamente el propósito del mensaje es ver cómo puede influenciar nuestras mentes y nuestra vida cristiana. Hermanos, que el mundo viva relativamente no es el problema. Tampoco es mi asombro. ¿Okay? Que el mundo viva así no es mi asombro. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de Dios. Pero lo que sí es preocupante es que nosotros, viviendo en el mundo, suframos de alguna influencia de esta tendencia. Ese es el problema y es lo que queremos tratar en el día de hoy. ¿Qué es lo que propone el relativismo? Y ahora usted lo va a conocer si nunca ha escuchado de él. Es la creencia de que la verdad se determina por nuestras preferencias individuales. ¿Entienden ese concepto? Que la verdad se determina por nuestras preferencias individuales. O sea, enseñan que la verdad no es algo que está allá. Y para decir allá, por ejemplo, pueden usar la Biblia. Que la verdad no es algo que se descubre por deducciones lógicas al considerar los pensamientos de otros. Sencillamente lo que propone el relativismo es decir que la verdad está dentro de cada persona. Que la verdad la determina individualmente cada persona según sus percepciones. Que uno mismo, por su propio razonamiento, forma su propia verdad. Obviamente, cada cual va a tirar por lo que más le convenga. ¿Okay? Quiere decir que no han tenido en cuenta, los filósofos que han propuesto esta tendencia, no han tenido en cuenta los peligros. Número uno, de que nosotros somos criaturas y no dioses. Número dos, que por el pecado, como seres humanos, estamos en total depravación. Número tres, no se piensa en nuestra finitud, ni en la decadencia, ni en la insuficiencia que hay en nosotros. Tampoco se piensa en orgullo y vanidad. Muchas veces el orgullo y la vanidad no nos permite aceptar errores y nos vuelve un poco rebeldes contra las imposiciones. Eso viene del orgullo y la vanidad. Nada de eso se tiene en cuenta cuando todo es, ¿qué? Relativo. El relativismo en el campo de la religión afecta muchísimo. Es precisamente en el campo donde más se ve esta tendencia. Es ahí donde usted encuentra personas que dicen, para mí Dios es. Por eso quise empezar mi mensaje diciéndole, si a usted le dieran la oportunidad de definir cómo es Dios, ¿cómo usted empezaría? Las personas dicen, para mí Dios es, y ahí ponen la descripción que mejor le parezca. Unos por allá dicen, Dios es la fuerza en el universo.
Otros dicen el sol o una estatua, una vaca, cierta figura, el coco que se cayó. Así hace la gente. Para mí Dios es así. O simplemente se le niega y ya. Al escuchar a las personas hablar nos damos cuenta que vivimos en un ambiente relativista. Muchas veces entre las conversaciones no va a faltar que alguien se exprese, bueno, para mí, ¿no ha escuchado eso varias veces en las conversaciones? Yo no estoy atacando el uso de la libertad de expresión, sino simplemente resaltando que es una de las maneras de manifestar esta tendencia. Usted y yo podemos hablar de política. En este mismo momento, las nuevas elecciones presidenciales, y tener nuestras opiniones. Bueno, para mí, Osama, para mí, Clinton, y usted decir su opinión. Usted puede reunirse y hablar de deportes, como usted también puede reunirse y hablar de otros temas de interés, compartir su opinión. Yo no estoy diciendo que usted no pueda usar y decir para mí y tener una opinión. Ahora, cuando se trata de religión, ¿qué? No se trata de mi concepto propio. No es lo que a mí me parezca. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo Dios verdadero. Y Dios no es Dios de confusión. Es más, a nosotros se nos fuera imposible de tener una opinión de Dios si no fuera que Dios se hubiera autorrevelado a nosotros. Y Dios se reveló en la Biblia tal como Él quiere que Él sea conocido. Ninguno de nosotros puede pretender conocer a Dios si no estudiamos las Escrituras. Así que en religión, en cuanto a Dios, no cabe decir, no porque para mí Dios. ¿Entienden? Y si usted no está de acuerdo con lo que acabo de decir, es el mejor ejemplo de relativismo que tenemos aquí. Si no está de acuerdo con lo que acabamos de decir. El relativista dice, para mí Dios es lo que yo quiero que sea. Y para ti Dios es lo que tú quieres que sea. La definición es interna y no es objetiva. O sea, cualquier Dios sirve. Sirve el Dios de los mormones. Sirve el Dios de los testigos de Jehová. Sirve el Dios de Mahoma. O el Dios de los budistas. Cualquier Dios sirve. ¿No ha escuchado usted la frase? Bueno, cuando mis hijos crezcan, que ellos escojan su religión. Yo en eso yo no me voy a meter, porque al fin y al cabo todas las religiones son buenas. ¿Usted no ha escuchado decir eso? ¿Verdad? ¿Lo ha escuchado decir? Ya usted va a ver lo que los hijos van a escoger. Con este tipo de pensamiento ya usted va a ver lo que ellos van a escoger. ¿Ok? Pero hermanos, hay una verdad objetiva. ¿Okay? La verdad objetiva es que no pueden ser que todos sean el Dios verdadero, puesto que presentan trasfondos o características diferentes. Mientras que la verdad relativa propone y dice Dios es como tú te lo imagines, la verdad objetiva es Dios es como Él mismo se revela. Porque no puede ser que un Dios sea como todo el mundo se lo imagina. ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene y le dice, a mí me parece que usted creo que usted se parece a un sapo de letrina? Y que por otro lado diga, no, a mí yo creo que más bien se parece a una lechuza con espejuelo. ¿Cómo usted se sentiría? Primeramente, aunque todas esas sean verdades relativas, la verdad objetiva es que ni usted es un sapo, ni usted es una lechuza, usted es una persona. Entonces así es Dios. Dios es como Él se revela en las Escrituras. No es como los hombres se lo quieran imaginar y ya decir, así es Dios. Fíjense, en el mundo relativista no solo se aplican estos conceptos a Dios, sino a muchos aspectos de la vida. Se trae, por ejemplo, el tema del aborto, el tema del homosexualismo,
el tema sobre el matrimonio, el tema sobre la moda, y ahí es donde comienza estos temas a ser relativos. El relativismo es muy conveniente y muy bien recibido. ¿Por qué? Porque elimina rivalidades. ¿Okay? Elimina rivalidades. Si tu verdad con relación al adulterio es que no es nada malo, adulterar. Si para otros su verdad es guardar pureza hasta el matrimonio, good for you. Excelente. Eso es lo que es lo relativo. Cada uno su propia verdad. Cada uno determinando lo que le conviene. El caso es, no te metas con el otro. Eso es lo que ellos dicen. Yo digo, ¿cómo se respeta, cómo se cuida el respeto dentro del relativismo? Todo se respeta menos a Dios. Todo se respeta. Yo te respeto tu opinión. A todo el mundo se le respeta menos a Dios. Para el relativista, la advertencia bíblica de la unión en yugo desigual es anticuada. Eso no importa. Si tú eres así y él es de otra manera, tú eres cristiano y él es brujero, no importa. No importa. Con tal de que cada cual, si para ellos su verdad, bueno, está bien. Para el relativista, la necesidad de exhortarnos, de amonestarnos, de animarnos, como aparece en la Biblia, es inaceptable. O sea que es increíble cómo vemos que se ha infiltrado este pensamiento entre nosotros. El relativista crea su propia ética. Inclusive se considera uno de las peores cosas el que usted imponga una moralidad sobre otra persona. No soporta que llegue un cristiano diciendo que hay una verdad absoluta y que esta verdad está en la Biblia. Por eso lo primero que hacen es desacreditar las Escrituras. Pensar que esta persona está fuera de onda. Pero noten cómo ha influenciado esto también en los conceptos cristianos. Si ponemos en la mesa el tema del diezmo, bueno, como a mí me parezca, si queremos seguir el Antiguo Testamento diezmando 10%, it's okay. Si queremos en el Nuevo Testamento dar según propuso mi corazón, it's okay. Cualquier cosa no importa en el tema del diezmo, en el tema de guardar el día del Señor, en el tema de perdonar, en el tema de congregarnos, en el tema del movimiento feminista dentro de la iglesia. ¿Ven cómo influye también el pensamiento cristiano? Y nosotros tenemos que entender que nuestras respuestas están en la palabra de Dios. No se trata de cómo yo crea o entienda o vea las cosas. ¿Okay? No se trata de eso. Hoy día la gente asiste a congregaciones, y yo no estoy, perdone a las personas que están por primera vez, no me refiero a ustedes, es bueno que ustedes estén por primera vez, pero yo me refiero a otra gente que visita congregaciones y sigue yendo, pero no se preocupan en lo más mínimo de cuáles son sus doctrinas. No les importa para nada. Aún sabiendo que estamos rodeados de doctrinas de demonios, no les importa para nada. No averiguan los artículos de fe que profesan. Eso es si dicha congregación tiene una doctrina. ¿Okay? Si tiene una doctrina, empezando por ahí, luego la gente no se preocupa ni tan siquiera en preguntar cuáles son sus artículos de fe para yo poder entonces congregarme. La palabra doctrina ya se considera un cristianismo anticuado. ¿Okay? Bien, hermanos, ¿qué defensa podemos presentar contra el relativismo? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Qué les podemos decir cuando nos enfrentamos a situaciones así? Y quizás usted que es ama de casa o estamos nosotros en nuestros trabajos, no nos afecta tanto, pero muchos de nuestros jóvenes que están en universidades sí se tienen que enfrentar a este tipo de tendencia que llevan a la práctica, ¿okay? Y son completamente ajenas a la palabra de Dios.
¿Cómo podemos presentar defensa? Podemos usar como ejemplo el uso de nuestros sentidos. ¿Okay? Estoy hablando de oír, ver, oler, tocar. Vamos a usar esos 4 sentidos. Me gustaría usar en este momento el sabor, pero no podemos, no tenemos comida delante. Pero nada más que vamos a usar 4 sentidos: oír, ver, tocar y oler. ¿Okay? ¿Por qué estamos presentando estos sentidos? Para que ustedes se den cuenta cómo es que se puede presentar esta defensa. Los sentidos nos dan un acceso al mundo exterior. ¿Okay? Nos ayuda a apropiarnos de las realidades que hay externas. ¿Okay? ¿Entienden eso? Quiero ir lento para que puedan entender. Los sentidos me dan acceso al mundo exterior. ¿Okay? Es la manera de poderme yo tener acceso a ello. Por eso es que si alguien pierde uno de estos sentidos, inmediatamente desarrolla otro para poder aprender lo que está en el mundo que le rodea. Una persona que le falta la visión desarrolla el tacto, porque lo que necesita es comunicarse, apoderarse del mundo que está fuera de su persona para poder seguir adelante. Quiere decir que al usar los sentidos nos van a enseñar que una verdad no es relativa, sino es objetiva. ¿Okay? Eso es lo que nos van a enseñar los sentidos. Yo diariamente experimento el mundo que me rodea, el sonido que oigo, lo que veo o toco, lo que huelo. Todo tiene un origen, viene de algo fuera de mí y mi mente los reconoce, no los está inventando. ¿Por qué? Porque son reales. Y les quiero poner varios ejemplos usando cada uno de los sentidos. Por ejemplo, la vista. ¿Okay? Vamos a hallar la diferencia entre una verdad absoluta, una verdad objetiva y una verdad relativa. Vamos a aprender a hallar la diferencia, ¿okay? entre las verdades. ¿Okay? Número 1, usando el sentido de la vista. Vamos a poner el color del cielo. All right? El cielo está azul, pero yo quiero decir que está gris. Yo viéndolo azul, yo quiero decir que está gris. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad absoluta? El cielo está azul. Es la verdad absoluta. ¿Ok? Pero viene el relativista y te dice: el cielo está gris porque estamos en estación de lluvia. Ese es el relativista. Pero la verdad entonces objetiva es que el hecho que sea estación de lluvia no quiere decir que el cielo esté gris, porque está mostrando un color azul. ¿Okay? Esa es la verdad objetiva. Vamos a usar ahora el olor. Que de buenas a primeras surja un olor desagradable. ¿Right? O sea, huele desagradable, pero yo insisto que huele a azucenas. ¿Cuál es la verdad absoluta? Huele feo. Esa es la verdad absoluta. Viene el relativista y te dice: tengo la nariz tupida. La verdad absoluta es que la tupición de la nariz no quiere decir que no haya un olor feo en el ambiente. Fíjense dónde los voy a ir llevando para llevarlos al caso de Dios. ¿Okay? El sonido de un tren. Se oye el sonido del pito de un tren o el sonido de sus ruedas, y que yo diga que no es un tren, es un avión. ¿Cuál es la verdad absoluta? Viene un tren. ¿Cuál es la verdad relativa? Viene el relativista y dice: por aquí hace años que no pasa un tren. ¿Entiende? ¿Cuál es la verdad objetiva? El hecho que hace años no pase un tren no quiere decir que no venga uno, porque se escucha el sonido. ¿Ok? Que ahora vamos a ver el tacto, el universo del que somos parte.
Viene el relativista en cuanto a justificar el mundo en que vivimos. Dicen, no hay Dios, todo es resultado de un proceso evolutivo. ¿Cuál es la verdad absoluta? A pesar de esta teoría, hay una verdad absoluta para el origen de lo que existe, que el creyente recibe por fe, la cual no es enemiga de la razón, y es la causalidad. La causalidad, no casualidad, causalidad. O sea, Dios es la causa de todo. Dice la Biblia, Él creó en el principio los cielos y la tierra. ¿Cuál es la verdad objetiva? Todo permanece según su género y es más, se reproduce según su género. Y así aquí vemos aquí cómo siempre puede venir una influencia y cómo nosotros podemos defender y atacar estas tendencias. Pero usted sabe cuál es el peligro del relativista. Que para él todo está bien. No hay que pelear. Ni hay que discutir, ni hay que meterse uno con el otro. Podemos ser amiguitos. ¿Eh? Como dice el jabalí de Lion King, Hakuna Matata. ¿Eh? Tú vienes y dices, eres evolucionista. Bien. Y si aquel viene y dice, es creacionista. Bien. Ese es el problema y el peligro del relativismo. Es como el ok de los americanos. Le das un tremendo pisotón en el dedo y aunque tiene el dedo hinchado y doliendo, it's okay. No, it's okay. It's okay, no. Me diste tremendo pisotón, me duele. La próxima vez mira por dónde camina. It's not okay. Siempre se elabora en el relativismo una definición según sea conveniente, siempre usando la frase para mí. Lo más conveniente al tratarse de Dios es negar su existencia para no tener que reconocer el pecado ni hacer ningún cambio pertinente. Es una manera de tratar bálsamo sobre las conciencias y tranquilizarlas. ¿Okay? Pero los que amamos a Dios, ¿okay? Le seguimos, le obedecemos y confiamos en la verdad de sus palabras. Miren lo que dice Juan 15:10. Juan capítulo 15, versículo 10. Nosotros le amamos, le obedecemos y le seguimos. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros, como cristianos, aceptamos como verdad absoluta la revelación de Dios a través, número uno, de su creación, a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros, esa es nuestra verdad absoluta. San Agustín enseñaba que para ver objetos en el mundo externo necesitábamos tres cosas. Primero, objetos reales que se vean. Número dos, facultad de la vista. Y número tres, luz. ¿Escuchó eso? San Agustín decía, para usted poder ver objetos en el mundo externo, se necesitan tres cosas. Objetos reales visibles, facultad de vista y luz. Se necesitan tres cosas. Si los objetos están presentes pero están en oscuridad, aunque se tenga vista, no se pueden ver. Quiere decir que la luz es imperativa a la visión. Hermanos, el mundo que nos rodea, el mundo que rodea a nuestros jóvenes en las escuelas, lo que estamos recibiendo de los mensajes a través de la televisión, o quizás nuestros propios ambientes de trabajo donde vemos cómo han caído en esta influencia relativista, está en ceguera. Pero no solamente está en ceguera, sino tienen oscuridad. Según dice 2 de Corintios 4, vamos a leer ese versículo. 2 de Corintios capítulo 4. Versículos 3 y 4.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda esta gente, a menos que sea iluminado por Dios, no podrán ver. Y como no pueden ver, van a seguir componiendo sus propias filosofías, trazando sus propias normas de conducta, especialmente cuando ellos se enfrentan a contradicciones. ¿Entienden la idea? Nosotros los cristianos estamos siendo luz y sal en este mundo. ¿Y qué pasa? Que donde yo estoy en mi trabajo o en la escuela, donde quiera que yo me encuentre, yo voy a representar una contradicción a lo que el mundo vive. Y entonces ellos de alguna manera quieren justificar. Y entonces en vez de aceptar, estoy equivocado, hay una verdad razonable, no, la verdad es relativa. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. ¿Okay? Pero a pesar de que es relativa, sí tratan bastante de influenciar a las otras personas. Hermanos, como cristianos no nos dejemos influenciar por este tipo de pensamiento filosófico. Por eso termino. Cuando hablamos de relativismo, tiene que ver con conocer la verdad. ¿Cómo se conoce la verdad y quién la tiene? Ellos presentan y dicen, la verdad está dentro de cada uno de nosotros y se va a determinar por nuestras preferencias. No acepten verdad absoluta, porque uno mismo con su propio razonamiento forma la verdad que más le conviene. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que eso está correcto? ¿Sí o no? Muevan sus cabezas por lo menos. ¿Verdad que no? ¿Okay? Nosotros los cristianos, el cristianismo dice, según Juan 14:6 y Hebreos 11:3, Dios es la fuente de toda verdad. Según Primera de Juan 5:20, en Dios y su palabra encontramos la verdad absoluta revelada. Que la verdad es objetiva, o sea, nuestros sentidos dan acceso a la realidad, pero hay que tener luz para poder ver, y esa luz solamente nos la puede dar Dios. Según Juan 8:12, Segunda de Corintios 4:3 y 4, Romanos 1:19-23. La única manera de conocer la verdad es a través de la Biblia y con la luz que Dios da. Y se acepta como verdad y si se acepta, se vive de acuerdo a ella. Quiere decir, número uno, por fe. Creemos aunque hay cosas que no entendamos, porque simplemente son revelación de Dios. Y número dos, la Biblia no es contradictoria al razonamiento. Si es revelación, es porque puede ser razonable. La Biblia no es un libro absurdo, fantasioso, de ficción, lleno de contradicciones, obsoleto. Todo lo contrario. La Biblia es revelación, historia y profecía. Y es muy útil según 2 de Timoteo 3:16-17. Lo mismo que fue útil en el pasado, lo es hoy para el cristiano y lo será hasta que Cristo venga. Pero hermano, lo que yo quiero que llevemos nosotros de este mensaje es que lo triste es cuando un cristiano que profesa la Biblia como su única guía de fe y práctica, teniendo la Biblia como guía de fe y práctica, cae en relativismo. Se presenta un tema y en vez de decir con la Biblia esto es así, no porque para mí. No, lo siento mucho. Todo lo que tiene que ver con religión, con Dios y con la Biblia no valen nuestros conceptos. Lo único que vale es lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es más, dice Proverbios 3, 5 y 7, no te fíes de tu propio corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar sus veredas. Oremos. Gracias, Señor, por lo que hoy tú nos adviertes en cuanto al mundo en que vivimos y lo que nos está rodeando, Señor.
Y de seguro se van a presentar situaciones, circunstancias, donde seremos retados, donde se nos pedirá defensa, donde se nos pedirá convicción y el estar firme en lo que hemos creído, Dios. Ayúdanos como cristianos a dejarnos guiar por tu palabra, la cual profesamos como verdad absoluta. Que no seamos, Señor, orgullosos, egoístas, vanidosos, sino humildes, siguiendo la voz de tu Espíritu Santo, siendo oídos sordos a lo que el mundo propone y a no penetrar esos pensamientos dentro de la iglesia y sobre todo en los temas, Señor, que nos conciernen en tu palabra. Ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú la pides en tus sagradas escrituras. Tú eres, Señor, la verdad absoluta, tú eres el único Dios verdadero. Hoy elevamos acciones de gracia, Señor, porque tú te revelaste a nuestras vidas, tú nos diste luz, Señor, para que podamos ver. Tú quitaste nuestra ceguera espiritual, tú nos hiciste nacer de nuevo. Gracias por todo eso, Señor. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén.